Los seres humanos somos actores consumados. Aprendemos desde temprana edad cómo obtener de nuestros padres lo que deseamos, adoptando ciertas miradas que susciten afecto o compasión. Aprendemos a ocultar de nuestros padres o hermanos lo que pensamos o sentimos, para protegernos en momentos vulnerables. Nos volvemos buenos para halagar a aquellos a quienes es importante que conquistemos, ya sean amigos populares o maestros. Aprendemos a encajar en un grupo a través de vestir como sus miembros y hablar su mismo idioma. Cuando crecemos y luchamos por forjar una carrera, aprendemos a crear la fachada apropiada para que nos contraten y encajar en la cultura del grupo. Si nos convertimos en ejecutivos, profesores o cantineros, debemos desempeñar nuestro papel. Es nuestra naturaleza hablar y actuar como lo hacen otros para poder encajar. Pero, ¿por qué muchas veces nuestras propias palabras y emociones nos boicotean, al punto de perder nuestra propia identidad y hasta nuestros sueños? Buscamos hablar de cierta forma para agradar a alguien, pero ¿por qué cuando se trata de nosotros mismos, nuestras palabras alejan todo lo bueno de nuestras vidas? Hoy hablaremos de 3 palabras que te dices a ti mismo y que están impidiendo que prosperes o consigas tus metas. Nuestras palabras son una herramienta para la mente, para crear una realidad. Estas 3 palabras son comúnmente utilizadas por la mayoría de las personas en su vida diaria, sin siquiera conocer los efectos adversos de estas palabras en su vida. Estas 3 palabras, que creemos tan comunes, están bloqueando las manifestaciones positivas de convertirse en realidad en tu vida. Usamos estas palabras sin siquiera conocer su impacto adverso en nuestras vidas. Tan pronto como te des cuenta de estas palabras y las elimines de tu vocabulario diario, descubrirás muy pronto cómo pueden cambiar tu vida. La ley de la atracción comenzará a funcionar positivamente en tu vida y comenzarás a ver grandes resultados. Comencemos mirando cada palabra una por una y comprendiendo su impacto en nuestras vidas. La primera palabra que la gente usa comúnmente en sus conversaciones diarias es la palabra espero. Cuando dices la palabra espero, hay una energía negativa asociada a ella, una emoción negativa que se esconde detrás de la palabra espero. El mundo tiene emociones en las que crees que no puedes obtener algo en tu vida y estás esperando un milagro o que, por alguna casualidad, suceda. Estás diciendo que no crees que sucederá, pero tal vez ocurra algún tipo de magia y llegaremos allí. Diciendo esto, te estás poniendo en un estado de privación. Estás diciendo que no crees que seas digno de que algo bueno te suceda. Sale tan casualmente que ni siquiera te das cuenta. Espero que me haga rico. Espero que pueda tener riqueza. Espero que pueda tener una buena vida. Espero que pueda tener una gran vida. Espero encontrar a mi alma gemela perfecta. Espero vivir una vida saludable. Espero que buenas oportunidades me encuentren. Espero que todos a mi alrededor me amen. Espero conseguir la promoción. Espero poder comprar el auto de mis sueños. Espero poder comprar mi casa de ensueño. Espero que mis amigos o amantes no me traicionen. Espero poder viajar por el mundo. Espero. El uso continuo de estas palabras en tu vida cotidiana están creando un vórtice de energía negativa a tu alrededor. Si quieres usar la ley de la atracción de manera efectiva en tu vida para manifestar tus deseos en realidad, entonces debes entender que la ley de la atracción funciona en base a tu energía. Solo la energía que irradias hacia el universo es lo que va a volver a ti. Si vienes de una energía vibratoria de sentirte privado e indigno, entonces eso es lo que vas a traer a ti mismo. Cuanto más sientas la privación, más se creará esa privación en tu propia vida. Lo que está dentro de ti se refleja en el mundo externo. En lugar de eso, cada vez que estés hablando sobre tus deseos,
Sé consciente de lo que estás diciendo. Cuando te atrapes diciendo estas palabras en tu conversación, detente allí mismo y cámbialas. ¿Qué es lo que puedes decir en lugar de espero? Bueno, si la palabra espero proviene de un punto de desesperación y vulnerabilidad, necesitas cambiar estas palabras por algo que tenga la energía vibratoria de certeza y abundancia. Cada vez que te atrapes diciendo espero, cambia esas palabras por sé. En lugar de decir espero que obtenga el dinero, sustituye la oración diciendo sé que soy digno de este dinero. Sé que tengo la capacidad de. Sé que voy a tener éxito en esta promoción. Lo sé, lo sé, lo sé. Elimina espero de tu vida y reemplázalas positivamente en tu vida. Tan pronto como comiences a hacer estos cambios, sé que tengo abundancia de dinero. Sé que cosas buenas están llegando a mi vida. Nota el cambio de energía que viene al decir las palabras lo sé. Hay una emoción y positividad de energía asociada con estas palabras, y por lo tanto, el universo te bendecirá con excitación y positividad a cambio. La segunda palabra de la que vamos a hablar es la palabra necesito. Necesito tener más dinero en la vida. Necesito tener una novia. Necesito tener una relación comercial exitosa. Necesito un auto. Necesito una casa, etcétera, etcétera. ¿Estás diciendo cada vez que necesitas algo y qué energía hay detrás de eso? Simplemente estás diciendo que eres una persona necesitada. Estás diciendo que estás viviendo una vida de privación. Estás corriendo detrás de esas cosas que no tienes en la vida, dejándote luchar desde adentro. Eso es lo que sientes que mereces en la vida. ¿Has notado cómo la mayoría de las personas están viviendo su vida así sin darse cuenta? Estás hablando con alguien en tu familia o amigos y te dirán, necesito que tal y tal cosa me suceda. Eso sería genial si sucede. Necesito que mis colegas sean menos brutales conmigo. Necesito que las personas me aprecien en mi trabajo. Necesito que mi vecino sea menos entrometido y se ocupe en sus propios asuntos. Vivimos en un mundo que está lleno de abundancia de todo lo que podamos imaginar. Este mundo está lleno de abundancia de dinero, con abundancia de amor, con abundancia de prosperidad, con abundancia de felicidad y todo lo demás querido para la especie humana. Si tan solo te permitieras sentir la valía, la abundancia desde adentro, entonces podrás acceder a todas estas cosas. El universo quiere bendecirte de todas las maneras hermosas. Todo lo que tienes que hacer es dejar de buscar en el exterior tu felicidad. Tu desesperación solo alejará tu felicidad de ti. Cuanto más desesperado estés por algo, más el universo continuará privándote de ello. Es la energía que pones en tus palabras nuevamente lo que puede bendecir y hacer tu realidad. ¿Has notado alguna vez cómo un hombre o una mujer usualmente se siente atraído por alguien que no parece súper desesperado hacia ellos? Usualmente te sientes atraído por personas que no son súper pegajosas. Está incrustado en nuestra psicología misma. Lo mismo ocurre con nuestro yo interior. Necesitas sentir que eres abundante en todos los campos de la vida. Viene de un lugar de estar contento contigo mismo. No necesitas el dinero. No necesitas que alguien te ayude a sentirte próspero. Mi vida está llena de abundancia. Mi vida está llena de prosperidad en sí misma. Amplifico esta emoción todos los días. Debes decirte a ti mismo eso una y otra vez y darte una razón para ello. Sé que soy digno y abundante porque estoy apasionado por mi trabajo. El universo me bendice todos los días. Tengo comida en la mesa para comer. Tengo toda una vida por delante para explorar el mundo. Mi pasión genera dinero para mí automáticamente. Soy apasionado por la vida. Tengo todo lo que podría imaginar. Estoy sentado aquí con toda la salud con la que he sido bendecido. Soy un ser humano abundante.
Hay una diferencia entre la energía de la palabra necesito y luego decir que soy abundante. Concéntrate en las cosas que tienes en la vida y comienza a irradiar positividad basada en esas cosas. Eres una personificación de energía vibratoria. Canaliza esa energía en su forma pura. El universo comenzará a bendecirte de maneras milagrosas. Nuevas oportunidades comenzarán a aparecer sin que intentes forzarlas. La tercera y la palabra más negativa que puedes decirte a ti mismo es la palabra no puedo. No puedo hacer esto. No puedo hacer eso. No puedo lograr esto en la vida. Y no puedo ser exitoso. Todas estas son emociones negativas que surgen debido a algunas experiencias previas que has tenido en la vida, que te están frenando hasta el día de hoy. Es el resultado de esas experiencias pasadas que tu mente subconsciente cree que no puedes hacer o lograr en la vida. Y también comienzas a creer eso acerca de ti mismo. Imagina si Shakespeare hubiera pensado que nadie leería nunca sus obras, o diría que es una pérdida de tiempo escribir sobre alguna cosa. ¿Qué hubiera pasado? La historia no habría registrado una mente noble en el campo de la literatura. Encontramos su literatura como referencia hasta ahora, manteniéndolo vivo con su trabajo con nosotros hasta ahora solo por el hecho de que creía que podía. No conocerás el poder que tienes dentro de ti hasta que lo dejes fluir libremente, y ese poder no se desatará hasta que sigas diciendo, no puedo hacer esto. Toma otro ejemplo. De J.K. Rowling, por ejemplo. Antes del lanzamiento del primer libro de la serie de Harry Potter, llevaba una vida miserable. Perdió a su madre, perdió su relación, perdió un hijo en el proceso y luego cayó nuevamente en un matrimonio abusivo. También fue rechazada por muchas publicaciones. ¿Qué hubiera pasado si hubiera creído que no podía? Si se hubiera dicho a sí misma que no podía ser una escritora publicada, nunca había encontrado la fama que tiene hoy. Se dijo a sí misma que podía. Y todos sabemos lo que sucedió después. Sus libros se agotaron en las librerías y se convirtió en una autora de renombre mundial. Antes de que ocurra el milagro real, todo puede parecer miserable, pero es tu creencia y tu determinación lo que puede convertir tus deseos en realidad. Mira a otras personalidades, como Oprah Winfrey, quien se sacó de la pobreza y ahora es una de las personas más ricas del mundo. Si hubiera seguido creyendo que su pobreza no tendría fin, su vida habría girado de manera diferente. Incluso Steve Jobs dice que en el mundo está construido por personas no más inteligentes que tú. Con tú se refiere a personas como tú y yo, personas simples y ordinarias. Pero solo esas personas tienen la capacidad de cambiar el mundo. Y las personas que creen en sí mismas. Todo lo que crees que eres en tu interior siempre se refleja en el mundo externo. Así que ten en cuenta que todo lo que puedas imaginar es todo lo que puedes lograr. Nunca te digas a ti mismo que no puedes hacer esto. Elimina esta palabra de tu vocabulario y comienza a decir que puedes. El mundo está lleno de infinitas posibilidades de todo lo que pueda suceder. Tienes impacto en el mundo con tus palabras, que crean tu realidad. Mira personas como Elon Musk, quien tiene el sueño de colonizar Marte, por lo cual todos sabemos que ha comenzado el programa Space. Esa es su visión en la que cree que puede convertir en realidad algún día. Cuando le preguntaron cómo pudo competir con la NASA para lanzar su programa, simplemente respondió que lee muchos libros. Puedes ver cómo está enfocado en su visión sin sentir inseguridad respecto a la NASA. Está haciendo lo que está haciendo porque cree que simplemente puede. Así que toma esta decisión para ti hoy de que vas a cambiar tu vida para mejor, porque tienes el poder de cambiar tu realidad. Tienes todo dentro de ti que siempre has deseado. Toma esta decisión hoy de que vas a cambiar tu vida en los próximos 6 meses. Puedes obtener ese dinero que siempre has querido. Puedes conseguir el trabajo de tus sueños. Puedes tener la vida de tus sueños.
Deja de preguntarte por qué y comienza a preguntarte por qué no. ¿Por qué no puedes tenerlo? Puedes tenerlo en tu vida con positividad y felicidad. Tienes la capacidad de ser la mejor versión de ti mismo hoy. Mereces ser feliz, mereces ser próspero, mereces ser abundante en la vida. Conocerás a nuevas personas que llenarán tu vida de emoción y positividad. Una actitud positiva atraerá más positividad a tu vida. Comienza a invertir en ti mismo y deja de decirte que no puedes hacerlo. Puedes hacer todo lo que puedas imaginar. Cree en el poder de ti mismo y créeme, cosas increíbles comenzarán a suceder. La primera obligación en tu vida debe ser contigo mismo. Debes amarte a ti mismo primero para aprender a amar a otros y recibir amor. Debes ser próspero tú primero para poder ayudar a otros, así como debes aprender a hablarte de la mejor forma para que no dañes a otros con tus palabras. Mantén presentes las lecciones aprendidas en este video. Erradica cualquier emoción tóxica que resida en tu interior y conviértete en tu propio motivador. Si el video te ha agradado, únete a nosotros para difundir estas enseñanzas positivas. Comenta y suscríbete. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias y hasta la próxima experiencia transformadora.